Andrea, Hola Ceci, gracias. a las órdenes, que pasen bien. Gracias igualmente Cecilia. Chao, chao. Hola Ingrid, buenas tardes. Y el muchachito, ¿cómo se llama? Ah, les encanta el Zoom, ¿no? Claro. Hola amor. A ver qué me ponen en el chat. Buenas tardes. El otro día éramos 7, vamos a ver si se integra alguien más. Acá estoy en una especie de oscuridad. En este sitio no me da el sol en la cara de atrás, pero bueno, se ve que estamos por acá. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Voy a ir abriendo la plataforma para ver el trabajo del foro. No, creo que tengo abierto aquí abajo, a ver. Sí. Y vamos al grupo 7. Oriana, adelante, puedes hablar. Buenas tardes. Cecilia, yo no pude concluir el trabajo del foro. ¿Estoy a tiempo todavía de concluirlo? Sí, 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 claro que sí. Ah, está, dale. Sí, sí. Háganlo cuando ustedes tengan un tiempito. Lo único que les digo siempre es que traten de hacerlo cuanto antes, porque después ustedes arrancan con otras materias y cuando arranquen específicamente con los temas de idóneo, ahí se les puede, digamos, amontonar tareas. Entonces la hacen y ya les queda pronta, ¿bien? Después cuando arranquen con idóneo van a tener seguramente muchas tareas para hacer y bueno, va a ser la base de la carrera de ustedes, ¿no? Entonces, ahí hicieron unas cuantas el trabajo. A ver, vamos a ir viendo porque ya estamos ahí cuarto, no sé si vendrá alguien más a conectarse, pero vamos a ir haciendo un repaso de esto para poder continuar. Bien, Ingrid, tú ponías como fortalezas el compromiso en lo que estoy realizando, la responsabilidad, la puntualidad, la organización, la comunicación y la adaptación. Bien, genial. Como debilidades tú ponías no tolerar la falta de respeto, la falta de compañerismo, las personas abusivas por tener un cargo más, la discriminación de toda índole en la persona. Bien. Mis metas, siempre estar evolucionando, aprendiendo para poder tener mejores oportunidades laborales. Perfecto. Se trataba de eso más que nada, ¿sí? Una tarea sencilla, tú, Oriana, que todavía no la hiciste, de hacer un pienso de reflexión para poder armar ese FODA personal, pensando en el autoconocimiento todo el tiempo,
y no olvidar el tema de plantear una meta, plantear una dirección hacia la cual nos vamos a dirigir. Bien. Después a ver si hay alguien más que la haya hecho que esté. No sé, Giovanna, si tú le hiciste la tarea. No, la hizo. Buenas tardes, Andrea. Yo la Hola, tengo buenas tardes. pendiente todavía la tarea también. No sabía que Dale. ya era para esta clase. Dale, no, simplemente yo tomo algún elemento de allí para reforzar los contenidos, pero traten de armarla, de escribirla en Está, algún momento. Sí, está bien, perfecto. ok. Sofía de Sousa, que no está, nos ponía como fortaleza la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso en todo lo que se propone, como debilidad, ponerme mal cuando algo no sucede como lo planeado. Eso me afecta bastante. Qué lástima que no esté, pues está bueno también hacer una devolución. Meta, lograr todo lo que me proponga para poder brindar una mejor calidad de vida a mi familia. Muy bien. Y Nadia ponía como fortalezas el ser positiva siempre, la facilidad de comunicación, la responsabilidad, el respeto, el compañerismo, la puntualidad, y siempre con buena onda para que todo sea más cómodo y un ambiente agradable. Genial. Como debilidades ponía la falta de respeto, abuso de poder, que no me escuchen, el proponerme algo y no poder lograrlo, frustra. También estaría bueno poder hacer una devolución por el tema de que es un trabajo muy personal, ¿no? Está bueno. Y como meta ella ponía poder lograr todo trabajo mejor, brindar un mejor bien a la familia y cada día aprender cosas nuevas. Conocer personas que me guíen en este sentido, ¿no? En el sentido de estar bien. Ok. Simplemente les leía para que también ustedes tengan una idea, un ejemplo, porque después cuando terminemos el taller, que recién estaba terminando con las del grupo 9, que son de allí de Flores, del departamento de Flores, veíamos cómo terminamos en el mismo estadio en el cual empezamos, ¿no? Pero bueno, no les voy a adelantar camino porque aún nos quedan unas instancias por vernos. No sé si estuvieron mirando estos materiales, yo les voy a abrir este del proyecto educativo laboral. Nada más para leerles algunas cositas de esta presentación para que ustedes puedan tener en cuenta cuando perfilen mejor ese proyecto, cuando lo vayan definiendo, porque si bien es cierto que recién inician este curso, está bueno que tengan claro una meta, un objetivo, que de alguna forma ya la plasmaban ahí algunas de las compañeras en el foro. Bien, ¿por qué empezar un proyecto? Empezar un proyecto es mucho mejor que soñar toda la vida con empezar uno. Harás algo que el 90% de la gente no se atreve a hacer, ¿sí? Entonces eso es un poco la idea de iniciar un proyecto o trazar una meta, delinear una línea de acción para llegar, ¿no? a algo que tenemos en vistas a futuro. No les voy a leer todo, no es la idea. Nada más quiero ir a una parte que plantea como los pasos de un proyecto para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá está esto. Bien. Nosotros para analizar el punto de partida, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, tenemos un punto de vista interno, que es reconocer fortalezas y debilidades, que es el trabajo ese que está en el foro, que recién leíamos algunos ejemplos, y los recursos de alguna forma con los que cuento para partir desde acá, ¿no? Al mismo tiempo hay un punto de partida externo que son las oportunidades y las amenazas del mercado laboral y del sistema educativo, es decir, de todo eso que está allí en el entorno, ¿no? Alrededor. Después que tengo en vista eso, lo que hago es fijar metas y objetivos, que fue lo que ponían ustedes, ¿no? El objetivo de terminar el curso, el objetivo de lograr un trabajo para mejorar la calidad de vida de la familia, ¿verdad? Para ello, yo diseño estrategias, ¿no? Para justamente
llegar a ese fin. Entonces vamos a elaborar un plan de acción que consta de los siguientes pasos que les voy a mostrar en este cuadrito siguiente. Por ejemplo, si queremos ponerlo en un cuadrito, ¿sí? a un plan de acción, definiríamos en un estadio el objetivo o la meta, por ejemplo, en este caso, si fuera terminar el liceo, la información que yo necesito saber para terminar el liceo, que es conocer los requisitos para aprobar el liceo, ¿sí? Las herramientas que debo tener para ello, que son los útiles, los boletos para concurrir, en el caso de que tenga que tomar ómnibus para asistir, por ejemplo, las actividades y las acciones, por ejemplo, voy a tener que dar parciales, voy a tener que dar exámenes y aprobarlos, voy a tener que estudiar, es lo mismo que este curso, ¿no? Y la evaluación es si lo puedo hacer y qué sucedió en el camino, ¿sí? Si llegué a la meta o pasó algo, sucedió algún acontecimiento que me permitió, no me permitió avanzar, ¿de acuerdo? Esto de alguna forma serían las maneras de elaborar un plan de acción como para que ustedes tengan presente de qué se trata este proyecto y hacia dónde vamos con él. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok, bien. Después este material, bueno, va a estar disponible ahí, ustedes lo bichan con tranquilidad, lo miran. Voy a dejar de compartir esto. No entró nadie más, parece que no. Bien. Ustedes cualquier duda que tengan me van avisando, ¿de acuerdo? Bien, volvemos a la plataforma, vamos a cerrar aquí para ver otros materiales. ¿Pudieron entrar bien a plataforma? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿O eso ya está solucionado de alguna manera? Al principio es medio complicado, pero después te acostumbras. Sí, como todo. Sí, sí, totalmente. Bien. Una consulta. Ingrid, El material que es más bien informativo y eso, ¿lo marcamos como hecho también, como realizado? el material Para... no, el material simplemente va a estar ahí colgado. Ustedes lo Bueno, leen, lo miran. no. No, las evaluaciones mías son el foro, que les acabo de Ujú. mostrar, y después Y hay un un par de cuestionario. cuestionarios que vamos a Ah, ver hoy esos temas para poder realizarlos. Bien, está. es Era eso. eso. Ok, Gracias. gracias a ti. Bueno, avanzamos. Estos son todos los materiales del primer módulo. A veces hay algún material, por ejemplo la edad y el empleo. Yo no trato el tema de la edad y empleo, pero a veces hay personas que les interesa saber, porque les preocupa esta variable de la edad, y ahí pueden leer al respecto. ¿Sí? Entonces muchos materiales se generaron a veces por demanda. Por eso está bueno que ustedes me digan, ay, profe, también nos gustaría ver tal cosa, ¿no? Y ahí se va generando un material que yo después lo dejo a disposición para que ustedes tengan la información, ¿no? Vieron que es mejor estar informados, ¿no? Que no saber. Bien, vamos ahora al tema que nos convoca hoy. ¿Se acuerdan que nosotros dimos la clase pasada competencias laborales? Sí, dimos que eran justamente ese conjunto de conocimientos, de habilidades y de destrezas que nosotros utilizamos para desempeñarnos en los ámbitos laborales. Y vimos también que había una clasificación, ¿sí? Había competencias básicas que nos permitían aprender a aprender, había competencias específicas que nos permiten hacer las cosas en determinados ámbitos, ¿sí? Lo específico de ustedes va a ser todo el conocimiento de idóneo en farmacia, ¿sí? Ahí van a tener una especificidad, una tarea que los va a volver justamente idóneos, ¿no? Y Andrea, si podés agrandar las diapositivas, te agradezco, así vamos siguiendo mejor. estoy hablando de la anterior, capaz que la abro para mostrarles dónde está eso, porque vieron algunos grupos que creo que fueron justo los de ustedes, que no sé por qué no salía una parte, justamente vamos a abrir, bien, tuviste bien para chequear
eso que yo les volví a cargar. Esta era la diapo pasada, ¿se acuerdan? Ay, toqué lo que no era. A ver que vuelvo. Acá, listo. Entonces, bueno, a ver qué quedó así. Nosotros vimos autoconocimiento, y FODA y competencias. ¿Está? Acá teníamos la definición, ¿sí? Y la clasificación, que es lo que estoy hablando. Entonces teníamos las básicas, ¿sí? ¿Se acuerdan que permiten aprender a aprender? Como la expresión oral y escrita, que es lo que estamos usando hoy. Las competencias específicas, que se relacionan con aspectos técnicos directamente relacionados a la ocupación. El ejemplo que les ponía recién de lo que es ser un idóneo en farmacia. Bien. Y las competencias transversales o genéricas o actitudinales, que son las que se relacionan con los comportamientos y con las actitudes laborales propias de diferentes ámbitos de producción. ¿Sí? Entonces ahí entendemos que lo que damos en este taller nos sirve para este trabajo y también para otros trabajos. ¿Sí? Puedo ser idóneo en farmacia y tener estas competencias. Puedo trabajar en la administración y tener estas competencias, o puedo trabajar manejando una máquina forestal y también tenerlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas habilidades me permiten aprender a hacer, ¿sí? Y son la iniciativa, la toma de decisiones, la organización y la planificación, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, la resolución de problemas, el liderazgo, ¿sí? El hecho de asumir riesgos moderados, la innovación y la creatividad. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? ¿Se entiende? Esto es repaso nomás. Yo para Sí, que hasta ahí sí. no quede así tipo suelto. Después teníamos en esta presentación definiciones puntuales, que no vamos a ver hoy. Lo que hoy vamos a hacer es entrar en algunas de ellas, analizarlas más profundo. Entonces, vamos al tema 2. Y entramos a comunicación y resolución de conflictos. Ahora sí la vamos a ampliar, que yo no entraba porque estaba hablando de lo anterior. Ahora sí, ahí se ve, ¿no? Bueno, entonces, para situarlas, entramos en una competencia laboral transversal, que es la comunicación, o la comunicación interpersonal, y lo que tenemos allí es el esquema clásico de la comunicación. Después tienen un videíto ahí colgado que pueden mirar para entenderlo mejor, si quieren. Entonces, en la comunicación hay un emisor, hay un receptor, y en el medio encontramos un canal, que es el elemento físico por el cual se establece la comunicación. En el caso nuestro, la comunicación se establece de forma virtual, no es cara a cara, sino que nos media la tecnología para poder llevarla adelante. Hay un código que es el sistema de signos a través del cual se transmite la comunicación, que es un lenguaje común que nos permite entendernos. Y hay un mensaje, ¿no? Que es la propia comunicación que se está transmitiendo. En este caso, transmitimos información sobre comunicación. Sí. Puede haber ruido, vieron que engloba este círculo, o en una parte puede haber ruido que entorpezca la comunicación. ¿Vieron cuando algún participante se le entrecorta y hace ruido, no se entiende? O puede referirse a otro tipo de ruido, pero acá no vamos a entrar en detalle en esos aspectos. Y lo importante es entender que la comunicación se retroalimenta. ¿Sí? Yo, por ejemplo, veo que ustedes están ahí, veo sus gestos, a veces me ponen el pulgar para arriba para demostrarme que entienden, o me hablan, me dicen, sí, profe, se entiende, la seguimos. ¿Sí? Entonces, eso de alguna forma es lo que retroalimenta la comunicación. Y por último, vieron que hay un recuadro, un marco, que es el contexto de la comunicación. ¿Sí? Esta comunicación tiene sentido para nosotros en el marco de este curso, ¿sí? En este contexto.
fuera de contexto no tendría sentido, ¿sí? Por eso es que a veces se sacan, ¿no? ¿Vieron cuando se saca fuera de contexto a alguien? Dice, ah, qué horrible lo que dijo, pero andás a ver en qué contexto lo dijo. Puede pasarnos a nosotras que un día de mañana nos saquen de contexto y nos ven puteando. ¿Pero por qué estaba puteando? Puede ser por algo que era real y fidedigno, ¿no es cierto? Somos seres humanos, ¿no? A veces exagero un poco en los ejemplos, pero la idea es que se entienda. Bien, bueno, seguimos. Comunicación y estilos de comunicación, ¿sí? La comunicación, entonces, como definición, y acá tienen insumos para responder los cuestionarios, la comunicación es el proceso mediante el cual las personas transmiten información sobre pensamientos, sobre sentimientos, sobre creencias, sobre todo lo que vimos en la primera parte, ¿sí? Cuando detectábamos cómo autoconocernos. ¿De acuerdo? Esa es la definición de lo que es la comunicación. Después tenemos que la comunicación puede ser verbal en un 35%, en lo que se dice o lo que se escribe, y no verbal es en el 65%, la comunicación es no verbal, ¿sí? Que incluye los gestos, la postura del cuerpo. Entonces acá entendemos que la comunicación mayoritariamente va más allá de lo que yo puedo decir o escribir, ¿sí? Sino que yo comunico con todo mi cuerpo, con la postura, con los gestos que haga, con el movimiento de las manos, incluso con la entonación que yo le esté dando a mi discurso. ¿Vieron cuando hay un tonito irónico, por ejemplo, en una comunicación, en algo que dicen? Ahí también hay una manera de estar diciendo algo que quede implícito, ¿no? Entonces, la comunicación realmente es un proceso bien, bien complejo y que tiene como varias puntas para analizar. ¿Por qué traigo esto? Porque en la entrevista de trabajo, que después vamos a ver, va a ser importante tener presente justamente esto no verbal que yo también estoy diciendo y tengo que atenderlo para que no me genere un problema, una dificultad. Sí, el mimoso está, saluda, no sé cómo se llama? Está pesadito, Rafael se llama. Rafael, qué lindo nombre, Rafael. Está buena tu remera de Sonic, me encanta el Sonic azul. Yo tengo un nene, pero es más grande que vos. Entonces me conozco todos los dibujos también y todas las películas, ¿viste? Bueno, Rafa, ¿seguimos? Sí, Seguimos. bueno, dale. Estilos de comunicación, pasemos a estilos. Si hablamos de estilos, encontramos un estilo pasivo, otro agresivo, una combinatoria de ambos, y un estilo asertivo, que ahora vamos a ir viendo de qué se trata. Bien, definimos el primero. Las personas que utilizan el estilo pasivo tienden a aceptar las órdenes y a acatar los deseos de los demás. Vayan identificando personas o a ustedes mismas, o algún momento de ustedes en el pasado, puede ser también. Bien, estas personas de estilo pasivo evitan el conflicto a toda costa, aunque eso implique ir en contra de sus propios intereses. Muchas veces se les dificulta decir no, por lo que los demás se aprovechan de ellas para lograr sus propósitos. Sí, es un estilo complicado, ¿no? Estar en esa vereda, ¿verdad? De no poder decir no, de estar como siempre acatando, ¿sí? ¿Identifican este estilo? ¿Lo han visto? Como para que ustedes también me puedan contar algo. O por lo menos se entiende, ¿no? O sea, detectamos, ¿no? De qué se trata. Bien. En la otra vereda tenemos un estilo de comunicación agresivo, ¿sí? Que sería como el opuesto, de personas que
se comunican de forma dominante, exigente, teniendo poca sensibilidad y también poca flexibilidad hacia los otros. ¿Sí? Estas personas defienden sus derechos, pero pueden violar los derechos ajenos. Usan el poder para salirse con las suyas y tienden a acusar y a amenazar a los demás porque los deseos y las necesidades de los otros no son importantes. ¿Sí? Vieron que es bien antagónico si pensamos en el primero que estábamos citando. Sí, pero lo que podemos decir es que en realidad ninguno de los dos es el ideal, ninguno de los dos es algo aspirable para nosotros como trabajadores, ni siquiera una combinatoria de decir, ay no, a veces estoy así, a veces estoy asá, ¿no? Como bipolar, ¿no es cierto? Sino que lo ideal sería el estilo asertivo. Si nos pensamos en este taller, trabajándonos desde nuestras actitudes deberíamos cultivar un estilo asertivo, ¿sí? Como el ideal. Entonces es este el que debemos promover, intentar promover en nosotros. Ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Vieron cómo está puesto, no? Intentar promover en nosotros. Porque todas estas cosas, como decimos, se trabajan, se logran, ¿sí? Se van de alguna forma realizando. Entonces, lo intentamos promover para mejorar nuestra forma de comunicar, promover mejores interacciones sociales y el desarrollo también de nuestra inteligencia emocional, que es bien y bien importante, ¿verdad? En la vida de cada ser, justamente para ir a hacer y actuar en esas cosas que me benefician, no en lo que no. ¿Sí? Donde me va a ir mal y me van a dañar, yo tengo que ser inteligente de no ir, de no estar, ¿no? Pensando en trabajos, que a veces, vieron que a veces aceptamos trabajos, como decían recién más temprano las del otro grupo, por necesidad, que es horrible, ¿no? Después vamos a ver esto, y ahí a veces nos tenemos que bancar situaciones y cosas que no son las más deseables. Bueno, si apelamos a la inteligencia emocional, deberíamos justamente evitarlas, ¿no? Bien. Entonces, la persona asertiva habla en forma clara y directa y puede expresar sus necesidades, opiniones e ideas sin ofender a los demás. ¿Me permiten tomar un traguito de agua? Esa es la característica principal, ¿sí? La asertividad se caracteriza por el respeto a las ideas ajenas, aunque no se compartan. Bien. Esto implica que se escucha lo que dicen los demás y que en un momento dado se puede aceptar que tienen razón, lo que evita que se pongan a la defensiva y mejora la resolución de conflictos en el momento. Sí, dicho así suena precioso, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que ponerse en esa camiseta, en ese formato de acción y comportarse de esa manera, ¿sí? Que vieron que a veces es difícil porque justamente uno no está acostumbrado, pero se genera el hábito. Ustedes saben que todo hábito se genera después de 20 días, ¿no? 21 días yo genero un hábito. Entonces me tengo que, de alguna forma, afiliar a ese hábito, por decirlo de alguna forma, para reproducirlo. Bien. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Queda claro cuál es la idea de esto? Ok. Yo de rato les pregunto y les hago cortes porque ya tuve una clase anterior y vieron que estas horas como que da como una especie de sueñito, ¿no? Así que si me ven bostezar me van a tener que disculpar, ¿eh? Bien, bueno, unido al concepto de asertividad está el concepto de escucha activa. Sí, a ver si saben en qué se diferencia el hecho de oír y el hecho de escuchar. ¿Qué les parece? ¿Qué será oír y qué será escuchar?
Cualquiera que se anime es bienvenida. Bien, solo en los casos en que el oyente mantiene la atención en el mensaje y puede elaborar juicios reflexivos, hablamos de escucha activa. Sí, es como mirar y observar, ¿no? Mirar, yo miré algo, ¿no? Lo vi que estaba ahí, eso. Pero observar es cuando yo utilizo la mayor cantidad de sentidos posibles para como entrar en esa cosa, ¿no? Hasta entenderla y comprenderla en su totalidad. Bueno, en la escucha funciona exactamente igual. Bien, Yo lo entiendo a la escucha, Andrea, como para dar una devolución, o sea, canalizo el sí, mensaje, lo proceso y doy mi devolución, mi punto de vista. bien, perfecto. Es eso. Genial. Está bueno que cada tanto me den una devolución de esas, porque vieron que cuando somos más es más fácil, ¿no? El hecho de armar el taller, recién eran como 10, 12 personas en el anterior. Entonces, está bueno que cada tanto hagan alguna intervención. Bien, se agradece. Bien, entonces, entender que la escucha activa es una habilidad que se trabaja y que puede resultar una herramienta útil en el ámbito laboral. Por ejemplo, ¿no? Trabajar la escucha activa con el cliente optimiza la relación entre éste y la empresa. De esta manera, conocer sus necesidades y comprometerse con los mensajes recibidos ayuda a fidelizar e incrementar las ganancias. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo del área de quienes trabajen con clientes, ¿no? En el ámbito que sea, ¿no? Entonces, la escucha activa es, en primer lugar, una técnica y una actitud. ¿Sí? Una actitud, como venimos diciendo siempre en el taller, trabajamos actitudes, trabajamos comportamientos, pero también es una técnica. Utilizarla implica mostrar a nuestro interlocutor que existe la disposición de comprender lo que se enuncia. Vieron que a veces nosotros nos damos cuenta cuando estamos hablándole a alguien y no nos está escuchando. Nos damos cuenta al hilo, o están con el celular, ¿no? Y ahí seguramente que no nos estén escuchando. ¿eh? Entonces, el propio entorno y la propia tecnología muchas veces hace que la escucha activa esté ausente. Pasa en las familias, que están todos con el celular en la suya y no hay una comunicación y mucho menos una escucha activa, cuando es tan necesario, ¿no? Que así Claro, existe y que entonces así se sea. ahí estaríamos tratando el concepto de oír, o sea, lo que está haciendo es percibiendo nada más, pero no lo está escuchando para darle una devolución, como para comprender, ver de qué se trata, y bueno, yo te planteo mi punto de vista, una posible solución o en fin, dependiendo del caso. Exacto, exactamente. O sea, vos oís que alguien dice algo, pero no te da para hacer juicios reflexivos a continuación. Exactamente. Como que no Sí. demuestra interés en tampoco en escuchar, y la persona no está demostrando interés al no prestar atención, está en otra, siente que estás hablando y eso, pero no está, digamos, demostrando el interés que uno Claro. requiere. Ujú. Sí, sí, exactamente. De por sí ya nos pasa que hemos perdido la capacidad de atender por todas las improntas por segundo que tenemos de las pantallas. Porque si nos ponemos a contar la cantidad de pantallas que hay en casa, incluida las ceibalitas de los gurís y todo, es un montón, ¿no? ¿Sí? Entonces ya de por sí el entorno nos pone en jaque. Y después aparecen esos diagnósticos de déficit de atención que no solamente los chicos y los adolescentes lo tienen, también lo tenemos nosotros y nos podemos dar cuenta a veces. ¿Sí? Entonces, está bueno apelar, ¿no? A que en determinadas circunstancias está bueno estar activo, escuchando algo.
más en el ámbito del trabajo, que me vinculo con personas, que estoy trabajando en equipo y que estoy llevando a cabo una tarea que necesita de mí, necesita de mi presencia, necesita de mi escucha muchas veces cuando trabajo con clientes, ¿no es cierto? Bien. Se trata de una manera de comunicarse en la que se analiza de forma consciente las palabras, a la vez que se valoran otros aspectos complementarios como los gestos y la postura, ¿sí? Quienes nos estén analizando en una entrevista de trabajo están escuchándonos y observándonos muy activamente, justamente porque de ahí después sacan la conclusión, ¿no? De cuál candidato es el elegido para ese cargo. Bien, la escucha activa tiene como 3 pasos que se dan al unísono, no es que se dé la adaptación y después pasa un tiempo y se da la clasificación y después pasa un tiempo y se da la retro, ¿no? Se da todo junto. Entonces, voy a leer la última que me parece la más importante, que en definitiva lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros en este momento. Cuando se da la retroalimentación en esta instancia, demostramos al emisor del mensaje que estamos prestando atención. Por esta razón, en ocasiones se enuncian palabras afirmativas como entiendo, claro, sí, o gestos. ¿Vieron cuando hacemos con la cabeza que estamos asintiendo, o no estamos asintiendo, no estamos entendiendo, o ponemos un pulgar, o ponemos algún otro emoticón dando señales de ello. Bien, vamos a pasar ahora a las ventajas que están en esta diapositiva, como para ver una cosita más de este tema. Algunas de las ventajas son las siguientes: que mejora los vínculos laborales, ya que al mantener una comunicación fluida y comprensiva se alimenta la confianza, y la confianza es también una cuestión súper importante en los temas laborales, sobre todo para con uno mismo, o sea, tener confianza en uno mismo. También como ventaja proporciona una interpretación más correcta al poner atención en la comunicación y el contenido del mensaje, y posibilita separar los aspectos emocionales que intervienen en cualquier conversación. ¿Vieron lo que decíamos el otro día de separar los ámbitos, ¿no? De entender que en un ámbito laboral yo me manejo de una manera, con un comportamiento, ¿sí? Por ser una esfera laboral esa, que no es lo mismo que estar en una esfera más íntima de mi familia, de mi casa, ¿no es cierto? Entonces también esto nos ayuda, ¿no? Esta capacidad nos ayuda a hacer esta salvedad. También como ventaja te enseña a mirar el conjunto y valorar otros aspectos que también forman parte del mensaje y que ofrecen información adicional, como por ejemplo el lenguaje corporal, lo acabábamos de decir. Y la escucha activa mejora la inteligencia emocional, la asertividad y contribuye también al desarrollo personal de cada uno de nosotros, ¿no? Es como que nos potencia en ese sentido. Bien. Bueno, genial. Así que ahí teníamos esa temática. Y pasamos a otra, que es la definición de conflicto, ¿sí? Vieron que hablamos de comunicación, hablamos de escuchar y demás, y entendemos que muchas veces en los ámbitos laborales se dan situaciones conflictivas, ¿no? Que puede ser un simple conflicto que se resuelve, ahora vamos a ver de qué manera, o puede generarse hasta una discriminación o una situación más violenta, ¿no? Y muchas veces, ya que en estos cursos hablamos de la violencia de género, generar situaciones complejas en ese sentido, ¿no? Y bueno, y ahí también, ahora vamos a ver algunas características que esto tiene a la interna de los ámbitos laborales. Bien, pero por lo pronto vamos a definir lo que es conflicto. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación, oposición, o emprenden acciones mutuamente antagonistas
con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival o arrebatarle poder de algún tipo en favor de la propia persona o grupo. ¿Sí? Entonces entendimos que es esa situación de antagonismo, de oposición, ¿no? La resolución de problemas y la toma de decisiones son una destreza fundamental en la vida y una de las tareas que mejor definen la labor en un puesto de trabajo. Entonces, tenemos que, para resolver un conflicto y tomar decisiones en este sentido, se dan 4 pasos que están descritos ahí. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es identificar las causas del conflicto. Sí, siempre y cuando haya, ojalá que sí, voluntad de resolverlo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estamos en un equipo de trabajo, surge un conflicto de determinada índole, y como equipo lo que hacemos es identificar cuáles son las causas de ese conflicto. Podemos utilizar un análisis de tipo FODA, o simplemente hacer una lluvia de ideas de lo que tiene que ver con la generación de ese conflicto. A continuación, se resuelve el problema buscando soluciones. Se van identificando soluciones, cada uno va proponiendo soluciones ante ese conflicto, luego se implementa la solución, y ahí estaría resuelto el conflicto, con suerte, ¿no? Y lo importante es decir que está bueno que exista además una evaluación de los resultados. ¿Para qué? Para que ese conflicto no pase como sin pena ni gloria, sino que deje algo, deje una enseñanza, deje un aprendizaje, ¿se entiende? Entonces está bueno que pueda quedar hasta por escrito a veces, ¿no? Vieron que en algunos lugares se hacen actas, según la tarea, según el trabajo que sea, ¿no? Pero que quede como una enseñanza de qué dejó ese conflicto, porque muchas veces justamente son los errores y las cosas negativas las que más nos dejan una enseñanza. Entonces está bien bueno que, digamos así, esto pueda quedar de alguna forma documentado, ¿de acuerdo? Son competencias que debe tener y desarrollar una persona y que se consideran importantes en el desarrollo de la capacidad de formular y resolver problemas, así como en la capacidad de tomar las decisiones, ¿sí? La competencia de la resolución de conflicto y la toma de decisiones. Muchas veces nos preguntan en los trabajos, ¿cómo resuelve problemas? Entonces entender también que esta cuestión es una competencia laboral a desarrollar y a incorporar en mí. Entonces, bueno, está bueno, si me preguntan eso, que yo pueda decir, y bueno, en primer lugar identifico las causas, busco soluciones a esas causas, las implemento, y hago una evaluación de los resultados. Esa sería una buena respuesta, por ejemplo, a esa pregunta. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok, gracias. Bueno, seguidamente tenemos paso por paso la definición de cada uno de los puntos, de los 4 puntos que acabo de mencionar, así que se los dejo para la lectura personal. Y sí vamos a mirar esto, de la perspectiva de género en los conflictos. Porque como les decía, muchas veces los conflictos se generan por cuestiones de género a la interna de un trabajo. Sí. Entonces, una perspectiva de género en los espacios de trabajo es una herramienta fundamental para hacer visibles las relaciones diferenciales y discriminatorias, así como la incorporación de prácticas tendientes a la construcción y promoción de la igualdad de oportunidades y el trato digno hacia todas las personas. Sí, está bueno entender lo que es esta perspectiva, que después en el próximo taller vamos a hablar puntualmente de ella, ¿no es cierto? Algunos datos de estas cuestiones de género. En el ámbito laboral, la cantidad de mujeres empleadas es menor que la de los varones, y la desigualdad salarial se extiende a todo tipo de empresa, pero se amplía en los sectores informales.
En la desigualdad de género, las mujeres se enfrentan a mayores niveles de desocupación y tasas de subocupación o trabajo informal. Estos son datos recientes que se dan de situaciones que de alguna forma complejizan aún más la situación de la mujer, ¿no? A la interna del mercado de trabajo por los casos de informalidad, ¿no? Que sabemos que bueno, no están reglamentados, ese trabajo no queda contabilizado, los sueldos son a veces súper bajos, en fin. Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos, que son los moldes de alguna forma, ¿no?, en que somos educados, y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Sí, después cuando veamos género, vamos ahí a definir algunas de estas palabras, estereotipos, socialización, para que de alguna manera quede más entendida esta temática. ¿De acuerdo? Bueno, acá tienen algún otro tema que por ahí les resuena y lo quieren leer. Son nada más 2 diapositivas. Una es una guía para conseguir el próximo empleo y otra son los pasos del duelo. ¿Vieron cuando nos despiden? O sea, todo duelo siempre lleva como determinados pasos. Bueno, acá tienen información que, a ver, yo la iba a sacar, pero como a veces preguntan, yo prefiero que quede como un anexo ahí, que a quien le interesa, bueno, la pueda leer. Bueno, vamos a cerrar un poquito esto. Acá ustedes tienen un esquema de la comunicación que es un video. Después tienen estos materiales que vamos a mirar. Este de conflicto y género. Este material está puesto más tipo escrito, no tanto en presentación. Y lo que contiene este material, como para que se entienda, ¿no?, que hablamos de conflicto, ¿no?, en el mercado laboral, conflictos que pueden terminar en esa resolución, como decíamos ahí, pensando en esos 4 pasos, en una evaluación, o el conflicto puede seguir, porque por ahí sigue la situación de discriminación, y es tipo efecto bola de nieve, se va agrandando cada vez más, ¿verdad? O incluso puede haber una situación más discriminatoria y de violencia. Entonces, dado eso y dado que estos cursos tienen un componente de trabajar la perspectiva de género, yo les puse aquí en este material la ley, digamos así, entendida para todos, desde esta guía que nos da el INPO, el diario oficial, que es la Ley de Violencia de Género, que es la 19.580. Entonces, acá tienen una forma de leer esta ley clara, concisa, con preguntas que el propio texto nos va haciendo y con respuestas. ¿Tá? Entonces, como la información es poder, está bueno que cuenten con esta información, que la tengan a mano, que la puedan leer en algún momento. Ojalá no la precisen, pero lamentablemente todo esto está tan a la orden del día y nos pasa a todos todo el tiempo y no sabemos cuándo nos puede pasar, y además a veces no sabemos que eso que nos está pasando es violencia de género. Entonces está bueno que abunde la información al respecto. ¿Sí? Entonces, por mostrarles algo, por remitirme a algo, vamos a ver los diferentes tipos de violencia que hay. ¿Sí? Con nosotros entendemos violencia, por ejemplo, como esta, violencia física, causar daño corporal. Pero hay violencias que ahora vamos a ver van mucho más allá de eso, y hay como 17, 18 tipos de violencia. Después está la violencia psicológica o emocional, que también esa la conocemos bastante. La violencia sexual. Da varios ítems, varios tipos, ¿sí? La violencia económica,
Y ahí empieza a ser como un agregado de muchas violencias que tenemos que leerlas, que tenemos que entrar en ellas como para saber bien a qué se refiere. La violencia patrimonial, esta es re común, afectar la libre disposición del patrimonio de una mujer, por ejemplo, mediante la destrucción de sus documentos. ¿Sí? Está la violencia simbólica, que se ejerce mediante mensajes, símbolos, íconos, imágenes, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, etc. La violencia obstétrica. Voy a leer algunas que, por ejemplo, la violencia laboral, ¿no? Que puede estar relacionada con alguna situación que se dé a la interna del mercado laboral. Dificultar el acceso de una mujer al trabajo, el ascenso o estabilidad en el mismo, como ser el acoso moral, el sexual, imponer requisitos sobre el estado civil, edad, apariencia física, solicitud de exámenes clínicos o disminución del salario. Todo esto, si sucede, o si sucede alguna parte de esto, es violencia laboral. Después, violencia en el ámbito educativo. El acoso sexual callejero es un tipo de violencia que agregó esta ley, que no estaba siendo considerado como violencia, que es todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercido en espacios públicos en contra de una mujer sin su consentimiento. El clásico de que vas pasando por la obra y te salen los empleados a decirte cosas. ¿A quién no le pasó? Brutal. Eso es violencia hoy en día. Violencia política, violencia mediática, violencia femicida, violencia comunitaria, institucional, étnica racial, doméstica. ¿Sí? Y bueno, y ahí sigue la temática, sigue haciendo aclaraciones, en fin. Pero está bueno que lo lean, está bueno que lo sepan, que se informen, porque a veces no sabemos que estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia, y bueno, la información, gente, siempre va a ser poder, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cerrar acá. Bien, después ustedes aquí tienen otros materiales como este de aprender a convivir. En la misma línea, este material es mucho más corto, es en la misma línea que los materiales anteriores, se lo pueden leer. Y acá tenemos una presentación que les voy a poner ahora sobre violencia de género, a ver si nos habilita el video. Sí, ¿la vemos? Ni ganar menos que los varones por hacer el mismo trabajo. Ni más desempleo que los varones. Ni hacer el 70% del trabajo no pago. Ni menos representación parlamentaria. Ni menos representación política. Ni menos protección real para los embarazos adolescentes. Ni víctimas de violencia solo por el hecho de ser mujer. Ni una menos. 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 En Uruguay hay una ley que busca la erradicación de la violencia doméstica, que fue aprobada por todos los partidos políticos y que todos debemos respetar. INPO, Centro de Información Oficial. Bueno, como ese tienen otros videitos cortos de otras temáticas. A veces estos videitos los vemos por televisión, a veces no. Pero está bueno también sensibilizar y también ustedes como participantes de un curso tener esta información, ¿no es cierto? Bien. Aquí tienen el cuestionario de comunicación que después ustedes lo abren y lo realizan con los insumos que vimos hoy, o pueden volver a repasar la presentación. Yo creo que ya les dije, son cuestionarios
con respuestas de múltiple opción, donde marcan la correcta, o con respuestas de verdadero o falso. Bien, y acá les voy a ir habilitando esta otra partecita. Porque ahora vamos a ir a otros temas que tienen que ver con competencias laborales transversales. Ya les voy a dejar habilitado el cuestionario este también. Precisamente en este punto hablamos de trabajo en equipo. Sí. Entonces, como el trabajo en equipo tiene cierta característica y cierta salvedad, está bueno entrar en detalle al respecto y que ustedes sepan, ¿no?, qué diferencia trabajo en equipo, por ejemplo, del trabajo en grupo, que no es lo mismo. Por ahí pensamos que es lo mismo y son cosas bien diferentes, ¿tá? Entonces, si un día estamos en una entrevista de trabajo y nos preguntan, bueno, ¿qué le gusta el trabajo en equipo? Saber de qué estamos hablando, ¿sí? Y no tocar de oído como hacemos a veces, ¿no? Sino tener a ciencia cierta insumos para poder contestar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Entonces vamos a hablar del grupo y del trabajo en equipo. El ser humano no puede concebirse sin un grupo, ¿sí? Es social por naturaleza, existe porque pertenece a varios grupos sociales a la vez. Esta es como una definición muy sociológica para arrancar el tema. En la sociedad cambiante, plural y multicultural en la que vivimos, es básico el desarrollo de una competencia a la vez personal, profesional y social, como lo es el trabajo en equipo. ¿Sí? Vieron que acá ya hablamos del trabajo en equipo puntualmente. Es importante aclarar que a la interna del grupo, ¿sí?, del trabajo en grupo, cada persona responde de forma individual al grupo. Es decir, que no tiene tareas complementarias, que realizan la misma tarea y cada uno funciona a su manera. ¿Sí? Es como un ejemplo, ¿no? Un grupo de personas que están dedicadas a la tarea de limpiar un espacio y cada una responde a su tarea de forma individual, no complementa el trabajo del otro. O sea, no le interesa el trabajo del otro, le interesa su trabajo, le interesa como su chacrita. Bien. Ahora, si pasamos a trabajo en equipo, implica un grupo de personas que trabaja de forma coordinada en la ejecución de una tarea o de un proyecto. Sí, acá hay una coordinación de tareas cuando hablamos de trabajo en equipo, que eso no está presente, como vimos recién, en el trabajo en grupo. Entonces, encontramos que las bases del trabajo en equipo son el compromiso, la complementariedad, la confianza, la coordinación y la comunicación, de lo que ya venimos hablando, ¿no? Desde hoy que empezamos este segundo módulo. Ah, entonces es importante tener presente que si un miembro falla, fracasará todo el equipo, es decir, que el equipo responde en el conjunto del trabajo realizado. Sí. Esto es como un arma de doble filo que tiene el trabajo en equipo, pero sin lo cual el equipo no funciona. Vieron que es bien diferente trabajar en forma grupal, ¿no? En forma grupal, si uno falla, falla esa persona, fulano de tal. Pero en equipo falla todo el equipo, porque el trabajo está siendo complementado. Es como si fuera una máquina con engranajes. Si un engranaje se tranca, como que tranca todo el resto de los engranajes, ¿no? Como para que se entienda un poquito más. Bien. En el equipo de trabajo la fuerza está en las diferencias, no en las similitudes. Y en esta conjunción habrá roles negativos y roles positivos. Sí, entonces,
Esta frase está buena para entender el tema de justamente la potencialidad del equipo, la fuerza del equipo que va a estar puesta en las diferencias y no en las similitudes. Porque muchas veces los conflictos se generan por las diferencias que hay entre los seres humanos. Pero justamente esas diferencias, al trabajar en equipo, son las que nos suman, nos dan fuerza, nos potencian. ¿Se entiende? Bien. Y este dibujito que está ahí puesto a continuación, lo que hace es mostrar que hay diferentes roles, ¿no? Que hay como diferentes colores, ¿no? Justamente, la fuerza está en las diferencias. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Que puede venir del área de la administración. Podemos tener un rol de cerebro, de alguien que está ahí como siempre poniendo cabeza en las cosas. Un rol que sea de investigador de recursos. Otro que coordine, que sea el coordinador de ese equipo. Uno que impulse. Uno que sea monitor evaluador. Un cohesionador, cuando surjan conflictos, está bueno que haya alguien que una, que vuelva a amalgamar todas esas partes. Un implementador, puede ser implementador en diferentes áreas según el trabajo que se trate. Un finalizador, alguien que siempre esté como concluyendo las tareas. Y un especialista, alguien que se especialice en algún área, ¿no? Bien, esto nada más es, como les decía, es para graficar que puede haber diferentes roles, también pueden ser roles negativos y también pueden ser roles positivos, ¿sí? Se puede dar toda esa combinatoria a la interna de un equipo de trabajo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, bien de bien. No sé si les ha tocado trabajar en equipo, ¿tienen esa experiencia? A ver, ¿qué me pueden Sí, contar? yo en el liceo, todo mi bachillerato, Esto. ¿Te animás a contar un este, poco de esa experiencia? mira, depende del equipo que te toque. Por ejemplo, yo tuve compañeros que a veces me tocaban y decían, sí, participo, pero cuando ven no hacían nada, hacías todo vos el trabajo. Ahí depende del equipo que te toque, depende de la persona, pero viste que, por ejemplo, hay muchas veces que te toca un equipo y cada uno dice, cada uno hace su parte y juntamos todo el día del trabajo, o sea, de la presentación. Cuando vas a presentar y es cualquier cosa, nada que ver una con la otra, pero hay veces que te toca un buen equipo. Todos resuelven juntos, piensan juntos. Es por eso que te digo, hay diferentes maneras de trabajar y cada persona piensa distinto. Tal cual. Bueno, las veces que sucede que cada uno presenta algo diferente, ahí se trabajó en grupo, no en equipo, porque no hubo esa complementariedad. Es que generalmente pasa, y es hasta un chiste de los profes, ¿no? De que cuando hacen equipo para trabajar, sobrecargan a uno en la tarea, no sé por qué, pero suele ser así. O ponen a uno que, por ejemplo, a mí me tocaba en el liceo que ponían al que sabe más con los otros que no hacían nada. Entonces solo uno hacía y los otros tipos se tomaban nota de arriba. Suele suceder. Suele ser así. Entonces ahí entendemos esta característica, ¿no? Que también está presente en esos equipos de estudio de la complementariedad. Si no hay esa complementariedad, como decíamos acá más arriba, es imposible que funcione en equipo, ¿eh? Compromiso, fíjate que ahí no hay complementariedad, confianza, que va a haber confianza donde no se cincha parejo, ¿no? Ni coordinación y tampoco la variable de la comunicación. Es muy difícil llevar adelante una tarea de esa manera, ¿verdad? Bueno, ¿y las demás han tenido experiencias de trabajo en equipo? Sí, yo por ejemplo, con mi compañera de trabajo nos complementábamos. En el momento que, por ejemplo, ordenamos la medicación y eso, una miraba la fecha, la otra iba marcando si figuraba la totalidad que estaba en la boleta. Entonces era un complemento. Y una complementaba a la otra. Claro,
Eso está bueno. Sí, sí, Sí. sí, en ese caso, digamos, se cumplía, ¿no? El requisito Sí. ese de complementarse. Por eso, Eso. como te dije, profe, hay grupos y grupos, hay personas y personas, depende de quién te toque. Sí, es un poco Pero como sí, casi siempre en el liceo suele suceder, como ella está exponiendo, casi siempre los grupos del liceo son así. Tal que hace todo y se llega a nota de arriba. Porque también me ha pasado en el grupo de liceos que como ese, uno trabaja más que el otro, o llega el momento y uno se traba, no expone, no. Entonces no hay un complemento, no hay una colaboración, no hay, no se llega a un acuerdo, me parece. Y bueno, y expone el que realmente se interesó en el grupo. No hay una coordinación, digamos, ahí. exacto. Sí, ese ya es un clásico que creo que todos hemos experimentado y bueno, parece que sigue siendo así también. O sea, en un equipo de trabajo, parece que uno ahí ya es más, que uno ya está más maduro, más, Ya, no sobrecargar al otro compañero, y viceversa. sí, Entonces sí, ahí sin sí hay duda. una coordinación de trabajo, de complementos, ¿no? Para que realmente sea un equipo de trabajo. Sí, sí, se entiende perfecto, es así. Además, en el trabajo, si es de equipo, todos más o más menos tienen que conocer el rol y la tarea del otro, porque Claro, justamente si falla uno, falla el equipo. Entonces, si un día ese miembro no está, es importante justamente que sí, alguien haga su tarea o aproximadamente, ¿no? Haga su tarea. Yo sí claro. puedo decir que tuve la experiencia de equipo, porque tuve que llevar adelante proyecto y defensa de tesis, entonces no, ahí realmente tiene que funcionar un equipo. En un comienzo éramos más los miembros, pero después algunos fueron desertando en el correr del año y concluimos 2. Imagínense que éramos 5 y concluimos 2, se hizo más denso, sí, lo que iba a ser más llevadero, pero bueno, por suerte supimos sobrellevar y más que teníamos que estar totalmente interiorizadas de principio a fin, porque si bien se lo llevaba adelante y se lo presentaba en conjunto, pero la defensa era por separado. Entonces también nos evaluaban personalmente, no solo como equipo. Y ahí está justamente donde realmente ves el trabajo, cuando te complementás, porque conoces todo lo que es el proyecto de principio a fin. Si uno falla, si uno no está, todos deben conocerlo. Excelente ejemplo. De eso mismo se trata. Y esa es una forma de control que tienen los docentes de que no sobrecarguen a los compañeros, ¿no? Y es más, mira, Andrea, me pasó inclusive que en ciertos momentos, así como mencionaba Oriana, de tener que llevar yo adelante algunas tareas porque mi otra compañera no podía por cuestiones de horario, por cuestiones de trabajo y viceversa, pero bueno, se fue sobrellevando y después cuando nos reuníamos, nos poníamos a par, interiorizábamos una a la otra, porque teníamos que estar muy sincronizadas, muy pulidas, era la única manera. Qué experiencia más linda, ¿no? La verdad, está bueno eso en grupos de estudio que sean así, la verdad que es muy interesante. Buenísimo. Sí, yo tuve experiencias, pero trabajo en equipo, en equipo de profesionales, llevando adelante un proyecto, y cómo costaba entender que era un trabajo en equipo, porque al principio se hacía como trabajo en grupo, como que cada uno defendía su trabajo, porque cada uno tenía diferentes roles, diferentes profesiones, y fue increíble el aprendizaje. La verdad que se conquistó un aprendizaje y un dominio de uno mismo, y se trabajó también el autoconocimiento en el momento, ¿no? Y también los equipos lo que tienen son diferentes momentos, tiene como un momento de nacimiento, un momento como de desarrollo, y así sucesivamente, ¿no? Como que se va
amalgamando en la medida que sucede el paso del tiempo, ¿no? Y la verdad que son experiencias súper enriquecedoras. Así que está bueno que les toque en algún momento, ¿no? Porque la verdad que es muy rico y es muy desafiante también al mismo tiempo. Bien, bueno, veo que tenemos una compañera menos, no sé qué pasó con Oriana, parece que se le desconectó. Seguimos un poquito más. Vamos a ver ahora cuáles son las cualidades del equipo de trabajo. Existe una asignación de un orden en las tareas. El tema del orden es fundamental. ¿Se acuerdan que veíamos como una competencia el tema de la organización, el tema de que haya una planificación, ¿no es cierto?, en todas las tareas? También se responde al trabajo realizado, porque de alguna manera hay roles que se complementan, lo que ustedes ponían como ejemplo recién. Existen normas de convivencia para que se pueda dar la coordinación de las tareas. Esto es fundamental, ¿verdad? Porque si son grupos humanos, vieron con los conflictos que se pueden generar y demás, es fundamental que haya una norma establecida de convivencia para que todo se pueda ir concatenando de forma fluida sin que se vaya trancando nada. Y que cuando se tranque se haga el análisis, ¿no? Que decíamos, bueno, conflicto, planteo, solución, implemento y evalúo, ¿no? Eso como que también tiene que estar presente y circulando a la interna de un equipo de trabajo. Después tenemos el tema de la comunicación interpersonal con otros que comparten el espacio-tiempo. Fundamental que siempre esté habiendo comunicación. La definición de objetivos para el funcionamiento y la ejecución de tareas. Tiene que haber un objetivo marcado hacia dónde se va, y esa de alguna forma es la meta trazada. Después tenemos que el equipo, perdón, es independiente, o sea, es como una célula que funciona sola, como un universo, ¿no? Con su sistema ahí. De planetas, ¿no? Es como un componente tan original que es una oportunidad, ahí viene Oriana, es una oportunidad de aprendizaje por ello, ¿no es cierto? Y también hay a la interna mecanismos de asunción y de adjudicación de roles, y eso, bueno, se va implementando en algún momento, en alguna etapa del desarrollo de ese equipo, quién cumple qué rol, y al mismo tiempo se va dando esto que decíamos de que la información se vaya socializando para que todos estén al tanto de las tareas de los otros, ¿no? Así si en algún momento falta uno, se puede de alguna manera cubrir ese rol. Bien, ante los conflictos que puedan surgir, algunos tips de acción. Principal, admitir errores, que es algo que a veces cuesta hacer, ¿no? Porque parece que todos tenemos la razón, sin embargo nada funciona del todo bien, ¿no? En el país y en las situaciones, sin embargo la razón parece ser lo más común y silvestre, ¿no? Respetar las opiniones ajenas, de esto estuvimos hablando ya. Por eso hablamos ahí de la asertividad. Las personas que poseen esta cualidad expresan de manera directa y adecuada sus opiniones y sentimientos, tanto positivos como negativos. La lealtad de los miembros consigo mismo y con los demás. Vieron que primero hay que ser leal con uno mismo y después con los demás. ¿Sí? Esos son valores que de alguna forma son de base, ¿no? Están como establecidos en un piso. Desarrollar la capacidad de escucha, bueno, lo que estuvimos hablando, una capacidad que hay que desarrollar. Yo siempre digo, tenemos dos oídos y una boca. Y sin embargo, a pesar de que la naturaleza nos ha dotado así, de esa forma, usamos más la boca que los oídos, ¿no? Y eso también es una contradicción, ¿no? Y que por ahí da para pensar. Otra cuestión interesante puede ser esto de contar con espíritu de autocrítica, como arrancábamos el taller con todos los autos, ¿se acuerdan? Autoconocimiento, autoconfianza, autoestima, autocrítica.
de mirarnos también desde ese lugar para poder construirnos nuevamente, pulirnos, mejorarnos. Y otra cuestión importante es la inquietud de perfeccionamiento y superación. Fundamental, como equipo, que haya, ¿no? Esas ganas de perfeccionarse, de superarse, de pulirse, de mejorarse. Bueno, creo que estas cuestiones no revisten dudas, son bien como tips de acción. Y por último, tenemos esta imagen, que yo siempre la dejo ahí para cerrar, que dice, por un lado, si no cuidamos a los otros, no puede haber un sentido de comunidad ni de equipo. Cuidar en el sentido de cultivar todos esos comportamientos y esas actitudes que nos permitan fluir, que nos permitan de alguna forma estar en nosotros, con ese autoconocimiento, con todo lo que ya venimos hablando, ¿no? Con relación a todos estos temas relacionados con el empleo, ¿sí? Y observar que la imagen nos muestra justamente ese dicho que decíamos más arriba, ¿no? Que la fuerza está en las diferencias, ¿no? No en las similitudes. Vean que los palillos son todos distintos, incluso los que son iguales están colocados de forma diferente, ¿eh? Y de alguna forma eso ilustra, ¿no es cierto?, lo que decíamos hoy más temprano. Bien, bueno. Hasta aquí entonces llegamos con esta partecita del trabajo en equipo. Voy a tomar un traguito de agua. Vamos a cerrar acá. Vamos a ver unos pequeños videitos que les puse acá sobre este es de tolerancia y equipo. Tolerancia también como algo a trabajar en uno y a adquirir. A él le va a encantar al Rafa los videos. Es moda y calzado de Mercado Libre. Aprovecha hasta 40% off y 20% extra con tarjetas Scotiabank. ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo encuestas online? Te presentamos queopinas.com, la comunidad online donde... Bueno, ahí a ver si sale.
Bueno, ¿qué le pareció? Uno se siente identificado, ¿no? En algunas cosas, cuando ve ese tipo de videos, ¿no? Hay como muchas cosas, ¿no es cierto?, puestas. Como que no tuvieron mucha tolerancia, pero resolvieron el conflicto. Es complejo y uno se identifica, ¿no? ¿Vieron la ira? La ira y el desquitarse con otro más chico, ¿no? Porque le pasó a los dos, ¿no? Y ninguno resolvió de forma diferente hasta que, bueno, después como que los otros aprenden y hacen su proceso y termina la historia, ¿no? Pero reacción, la reacción de ellos fue ver soltaron el puente, digamos así. Se enfrentaron juntos, resolvieron el conflicto y cada cual siguió su camino, claro, digamos así. sí, aparte el tema de soltar el puente fue como una consecuencia de la mala acción o de la mala resolución del conflicto de los más grandes, ¿no? De los animales que estaban primero, ¿no? O sea, fue como una consecuencia de eso. Es una historia que puede tener como varias interpretaciones, ¿no? Pero bueno, a los primeros no les fue tan bien como a los segundos que bueno, resolvieron y siguieron su camino, ¿no? Pero bueno, a veces uno no tolera y se pone también en esa tesitura. En fin. Bien. Bueno, antes de pasar a otro tema, vemos este otro de trabajo y equipo, como para cerrar bien el tema de equipo, y acá abajo ven que está el otro cuestionario para resolver. A ver que pase la propaganda, ahí está. Bueno, es un poco más tragicómico, pero entendiendo, ¿no? En esta empresa somos positivos, dice en un momento. Los problemas son retos, no obstáculos. Compartimos los triunfos, trabajamos en equipo. Bueno, les voy a habilitar estos temas que ya hablamos acá de este módulo tercero que viene, que vamos a iniciar y seguramente en la próxima continuemos. Bien. Acá tenemos un material, aquí se me fue, sobre flexibilidad laboral, que está bueno que ustedes después lo lean. Yo no lo voy a leer porque no es muy largo, pero está bueno entender qué hablamos cuando hablamos de flexibilidad laboral. A ver si lo puedo ampliar un poquito para leer que sea el primer párrafo. Profe, una pregunta Sí, adelante. que no entendí muy bien porque justo como ando manejando y eso. Vamos a llevar tarea. Las tareas que tienen son el foro y los 2 cuestionarios para resolver. En mi taller al menos es eso, ¿sí? Ah, está. Dale, dale.
Sí, después los materiales que como yo siempre les digo, los materiales a veces, muchos son a demanda de alguien que me preguntó, por ejemplo, ay, profe, ¿qué es la flexibilidad laboral? Entonces yo voy colgando temas relacionados con lo que es la información ocupacional que puede interesar o no. Pero hoy en día, por ejemplo, está muy en boga esto de la flexibilidad laboral, y por ahí está bueno también que sepan de qué se trata, ¿no? Pero no vamos a leer todo esto, sino que les voy a dar solamente una definición y seguimos con otros temas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por favor, adelante. Bueno, cuando hablamos de flexibilidad laboral, nos referimos a la racionalización del trabajo, a la productividad, a encontrar el equilibrio entre los intereses de la persona y los de la empresa. Y es que todas estas cualidades tienen un mismo fin: conciliar la vida personal con la profesional. Sí, eso tiene que ver con ser flexible, ¿no? La empresa le ofrece la posibilidad a sus trabajadores de que decidan alguna de las características de su puesto de trabajo, como por ejemplo, la posibilidad de trabajar a distancia o a horario flexible adaptado a sus necesidades. Esto vino para quedarse, ¿sí? Porque de alguna forma inició en la época de la pandemia, cuando varios asistimos al trabajo remoto, y hoy en día sigue existiendo trabajo remoto. Por ejemplo, los cursos de proa, estos cursos antes eran presenciales, ahora son a través de la plataforma Zoom. ¿Sí? Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿sí? Porque a veces uno cuando está en la casa va atendiendo otras cosas de la casa, por cuestiones obvias, ¿no es cierto? O sea, está en la casa y surgen improntas y uno las va atendiendo. Entonces no es lo mismo que estar en un horario de trabajo en una oficina. Como que habría que realmente evaluar, ¿no? Acerca de su productividad o no tanto, ¿no es cierto? En fin, bueno, y así sucesivamente. Acá tienen otras flexibilidades que están existiendo, que está habiendo, que por ahí está bueno que ustedes tengan la información al respecto. Acá hay algunas ventajas, ¿no?, de la flexibilidad en este sentido que dije al principio, ¿no? Aumenta la productividad, reduce el asentismo, reduce los costos, mejora el clima laboral, pero claro, mejora el clima laboral, pero porque no hay roce. Entonces yo como ser humano, por ejemplo, yo discrepo ahí, ¿no? Más allá de que esto lo haya hecho una persona que hizo una elaboración y un estudio, ¿no? Pero, claro, mejora la relación laboral, pero yo no tengo compañeros de trabajo, lo que es una desventaja, porque fíjense que si vamos a la cultura del trabajo tradicional, lo que decíamos hace unos años, también el trabajo es valorado porque yo tengo compañeros de trabajo y pertenezco de alguna forma a una oficina, a un entorno, ¿no? Y tengo una interacción con él. Entonces, a veces son cuestiones que habría que evaluar. Facilita la retención de talentos. Claro, muchas veces pasa que una empresa, por ejemplo, que tiene una sede en Salto, tiene un empleado, una empleada que se tiene que ir a Montevideo a estudiar, y entonces sigue trabajando desde allá, porque trabaja online. En ese sentido, vieron que sí, que tiene algunas ventajas, ¿no? Pero bueno, después las demás habría que ver y evaluarlas, y no es nuestro objetivo, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar y vamos hacia esta cuestión que ya nos va de alguna forma introduciendo en la parte de búsqueda de empleo, que es otro de los grandes temas que tenemos que desarrollar, que es los sistemas de búsqueda activa de empleo. ¿Sí? Nosotras, cuando empezamos la búsqueda de empleo, ¿qué cosas hacemos primariamente? ¿Qué se les ocurre? Leer el llamado, por ejemplo, si entra los requisitos, si cumplo con los requisitos que está pidiendo el empleador, después reunir todo lo que pide, enviar, y bueno, después checar la respuesta.
Bien, 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 sí, Giri, bien. Giovanna, que también querías hablar. Por hoy nos manejamos mucho con la página de Uruguay Consulta. La mayoría de los llamados públicos se dan a conocer por medio de esa plataforma, donde entras y llenas una base de datos y posteriormente acorde los cursos que hayas realizado y capacitaciones, es también como van filtrando los llamados que te hacen llegar inclusive a tu correo. La verdad que Uruguay Concursa es una página que tenemos que tener siempre ahí al alcance. Después hay otras como Busco Trabajo y fueron los llamados que se dan a conocer cada departamento, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, hay otras del diario oficial, que es muy similar a la de Uruguay Concursa, la página del INPO. Después están esos buscadores que Busco Job, Talent, hay un montón, hay muchísimos que te llegan las notificaciones si te afiliás, pero a veces pasa que no sé si revisten la misma confidencialidad que tiene, ¿no? El nivel de confianza que puede tener Uruguay Concursa, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que dice este material que yo les acabo de abrir, ¿no? Que uno cuando inicia la búsqueda va a esas páginas, ¿no? A mirar, por ejemplo, va a las redes, o va a una oficina de empleo a anotarse en una bolsa de trabajo, ¿sí? O va a las empresas a dejar currículum, ¿no es cierto? O también le dice a los conocidos, a los contactos que está buscando trabajo, ¿no? Que también esto a veces es una de las cosas que mayor efectividad tienen, ¿no? Obviamente que según el rubro de que se trate, según la capacitación que tenga la persona, en fin, ¿no? Antes estaban los servicios públicos de empleo, que yo no sé a esta altura si siguen existiendo, oficinas del Ministerio de Trabajo, donde uno iba y dejaba sus datos, le hacían una encuestita, le llenaban un formulario. Puede haber agencias de colocación, puede haber gente que se encarga de consultorías, por ejemplo, en ese sentido. Los centros comerciales también tienen bolsas de empleo, oficinas relacionadas con la juventud, en fin, bolsas de empleo en general, o como dijimos recién, la de las redes sociales, ¿no? Ahí podemos tener un montón de... Y ahí es cuando formas. vemos los pros y los contras, porque si bien agilizan pila, podés acceder, lo llenás inmediatamente, pero entonces no tenés una devolución. Exacto. Es lo que tiene. Quedás en la incógnita de lo recibieron, no lo recibieron, tengo la calificación adecuada, no la tengo, es lo malo. Si bien sabes que te confirman que usted se postuló correctamente o la inscripción se realizó, pero no quedás en la incógnita. Sí, es una cosa que dice este material que está bueno que lo lean, que incluso a veces hay que tener cuidado porque hay algunas páginas de esa como de doble filo que lo único que buscan es obtener información, y hoy en día tenemos que tener cuidado con respecto a qué información brindamos, ¿no? Pues si brindamos información personal, incluso hasta documentos nuestros, vieron que en el currículum uno pone todo eso, ¿verdad? A veces hay que hacer una selección y tener como muy claro dónde uno postula. A mí me ha pasado, sí, en esas páginas que para mí no revisten demasiada seriedad, de cargar un montón de formulario que te va diciendo su cuestionario, su currículum está lleno en tanto por ciento, ¿no? Te dice, va 86%, después te dice, va 94%, y te falta, por ejemplo, subir la foto y ahí te dice que estás al 100, que completaste. Pero después que postulás desde ahí, por ejemplo, a mí nunca me llamaron a ninguno. Y eran sitios donde podía postular porque mi perfil de alguna forma se adaptaba. Y entonces uno queda pensando, ¿no? ¿Dónde fue a parar esa información? ¿Para qué está siendo usada esa información, no? Entonces, hay páginas mucho más fieles, como lo es Uruguay Concursa, que te da el número de postulación, que te brinda toda esa información que después, si sos seleccionado, la utilizás justamente para seguir con el llamado.
sea el paso que sea, por ejemplo, presentar documentación, etcétera, ¿no? Y por eso decimos, ¿no? En este material en realidad, que uno tiene que ser muy cuidadosa al seleccionar y al ver a dónde envía, porque si no también termina frustrando, ¿no? Y no es la idea. Entonces uno está activamente buscando empleo y también tiene que hacer, por eso ponemos acá este material, lectura y análisis. Bueno, voy a ver dónde voy a postular, voy a ver dónde voy a mandar, porque si no resulta que mandé a no sé cuántos lugares, ya perdí la cuenta, y no tengo una respuesta, ¿no? No tengo una retroalimentación de eso, y no está bueno. ¿De acuerdo? Esa es un poco la intención de este material, o un poco lo que dice este material, que de todas formas está más que interesante que ustedes lo lean. ¿Sí? Bueno, entonces, después viene lo que decía Ingrid, ¿no? Que yo voy a armar una serie de documentos para presentarme, para enviar mis datos, mi información y ver si me llaman a una entrevista. El objetivo es conseguir justamente una entrevista laboral, ¿no? Pero tengo que hacer todo un armado previo, ¿de acuerdo? Bien, voy a cerrar por acá para iniciar una nueva presentación que está por acá abajo. Ya les voy a dejar esto habilitado para que lo miren. Entonces nada más hoy, porque no nos va a dar el tiempo, vamos a empezar a ver de qué se trata toda esta cuestión del armado que yo voy a ir haciendo para un trabajo. Entonces, primero que nada, vamos a analizar un poquito los factores de satisfacción profesional. Sí, lo primero que uno mira cuando se postula un llamado a un trabajo es el salario, ¿verdad? Este salario puede satisfacer lo superfluo o lo necesario, ¿sí? Según. Generalmente, el Ministerio de Trabajo ha estipulado un salario mínimo y se ha de alguna forma establecido laudos por sector, ¿sí? Por sectores de actividad, o sea, está como todo mucho más reglamentado y la población está en conocimiento de estas cosas, pero no mucho atrás había lugares donde, por ejemplo, me tocaba viajar a dar cursos en Rivera, a dar cursos en Artigas, sobre todo en la frontera, y era muy turbio todo esto, ¿no? Porque a veces pasaba que la persona trabajaba por un salario paupérrimo o incluso por comida, ¿no? Entonces, digo, aún hoy quizás puedan seguir sucediendo situaciones lamentablemente, ¿no? Pero quiero decir esto, que más o menos todos sabemos cuál es un salario mínimo, más o menos todos sabemos que por sector esto se va incrementando, pero también está lo otro, que puede haber sectores donde vos vayas y como hay mucha demanda laboral, te tiren 2 pesos, ¿no? Puede pasar. Entonces está bueno tener en cuenta esta página del Ministerio de Trabajo para ir informándonos al respecto. ¿Sí? Ingrid. Muchas veces también tienen las personas fuera de caja, las tienen en negro, que es otra cosa que juega en contra. Tal vez en ese momento la persona está necesitada y entonces accede a trabajar en negro y después con los años eso perjudica. Exactamente. Y más hoy en día con el nuevo sistema jubilatorio, o sea, hay que ser muy cuidadoso. Sí, no requiere los años que pide. Entonces, es otra cosa también que juega totalmente en contra al trabajador. Todo eso, que también lo beneficia a que tus hijos, por ejemplo, tengan el FONASA, todas esas cosas que ahora hay muchas cosas por intermedio de la persona que estudia a la caja. Una FAP, que también después te ayuda, contribuye a la jubilación, digamos, a que sea un poquito mejor. Todos esos factores también es bueno. También a veces la gente por la misma necesidad, bueno, no le da importancia, o no es que no le dé importancia, sino que a veces la necesidad juega más que estar en regla, digamos, que entonces se accede a trabajar
Y bueno, y eso perjudica, a largo plazo te perjudica. Por supuesto. No tenés beneficios ninguno. Ujú. Sí, sí, sí. A veces no se es consciente de esto y a veces hay que entender que no es agarrar cualquier trabajo, sino que a veces es necesario, se entiende la situación, digo, yo de hecho la vivo, o sea que no toco de oído cuando digo lo que digo, pero a veces hay que esperar el momento para tener algo que realmente uno se merezca, ¿no es cierto? Porque también hay otras situaciones en los trabajos que se dan que son bien y bien complicadas, ¿no? Pero a veces esperar el momento oportuno, ese trabajo específico que además uno le gusta hacer, ¿no? Porque a veces uno piensa, no, por mientras algo, y te puede pasar cualquier cosa en ese por mientras algo, ¿no? Entonces por eso es que hay que ir como en este análisis, en esta observación, en esta mirada profunda, atendiendo todas estas variables. Y a veces los trabajos son salubres, ¿no? Por ejemplo, mi esposo trabaja en Chacras Arroceras y ahora hay cursos hasta para fumigar, cosa que antes la persona no usaba máscara, no usaba la ropa adecuada, no usaba guantes. Ahora te están dando cursos. Mi hijo también trabaja en la forestal y también les dan primeros auxilios, los capacitan, digamos, para la Sí, realización del área que ellos están trabajando. Entonces, está evolucionando, pero a veces hay patrones que como que juega la necesidad del empleado y olvida que esas cosas están vigentes. Entonces, está bueno, y mucha gente no conoce sus derechos, o sea, no tiene una pasa. educación laboral como están tocando el tema, no, entonces no hice nada, accedí a trabajar así. Totalmente. Pero ahora Sí. la mayoría capacita al personal de trabajo, entonces, aparte, mejoran, ¿no? Cada vez que la persona es capacitada, mejora su salario, digamos, ¿sí? Al tener más conocimiento y todo eso, van escalando y mejora mucho el salario. Ajá. Y eso es súper positivo. La verdad que esa mirada Sí. que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial está bueno, ¿no? Y está bueno saber qué sucede también. Sucede, sí, sí, sí. Buenísimo los aportes. De hecho, acá ahora vamos a ver eso. Lo que decía la compañera de la seguridad en el empleo, ¿no? La flexibilidad laboral también es algo que miramos en un empleo cuando lo vamos a tomar, que uno pueda conciliar de alguna manera lo profesional con la vida familiar de uno, ¿sí? Que se pueda conjugar eso, que a veces es complejo. La seguridad en el empleo tiene como dos patitas. Una tiene que ver con la estabilidad en el cargo o si será sustituido por otro empleado en algún momento, que eso a veces te lo avisan o a veces no te lo dicen y cuando querés acordar ya no tenés más el empleo. Y el segundo rasgo de esto, la segunda pata, es lo que decías tú, Ingrid, ¿no? De la ausencia de riesgo en el lugar de trabajo, ¿no? Si vos estás trabajando en una arrocera y tenés que fumigar y tenés que echar productos químicos, que se te cuide como trabajador, ¿sí? Que te den los implementos necesarios para fumigar y proteger las vías respiratorias, ponerte guantes, ponerte equipos, de modo que tu salud esté siempre resguardada, ¿no? Y así sucesivamente en otras cuestiones, según los empleos, ¿no? Ustedes van a tener con un técnico prevencionista también una materia y seguramente, bueno, allí les vayan a contar específicamente de esto, que bueno, tú ya lo sabés por tu familia, ¿no, Ingrid? Pero también es un factor que uno debe mirar, ¿no? Y que se habrán pasado situaciones, ¿no? Incluso de accidentes laborales porque no se contemplaban estos aspectos, ¿no? Otra cosita que miramos es la posibilidad de promoción, o sea que haya un porvenir de acuerdo a la competencia profesional, que podamos ascender.
que podamos ganar más, o como decías recién tú, si hacemos un curso que podamos, al estar capacitados, mejorar nuestro desempeño y nuestro sueldo también. Eso está muy bueno y habla muy bien de esos empleadores, la verdad que sí. Aparte aumenta el rendimiento y la ganancia de la empresa, que es lo que el patrón debería de mirar siempre, ¿no? Y tenerlo muy presente. Y mantiene motivado el funcionario. Exactamente. Eso, la palabra. Exactamente, es que no se pueden perder de vista esas cosas. Uno no entiende cómo a veces la mirada es la contraria, porque directamente hay un beneficio para todos y a veces no se lo ve. Vos a veces escuchás cosas que te cuentan así en los cursos y decís, por favor, Dios mío, ¿dónde estamos, no? Pero aumenta directamente las ganancias, la motivación, la pausa activa, la famosa pausa activa, la hora de recreación, de relax, que muchas empresas japonesas, fíjense, la primer potencia del mundo, las implementa hace muchísimo tiempo y acá nos parece que está de menos, cuando sería una acción excelente a implementar. Pero bueno, este tercer mundo no podemos pedir mucho, ¿no? Más que hablarlo en un curso a veces, ¿no? Pero hay empresarios que igualmente lo ven, ¿no? Yo conozco empresas que abogan por la responsabilidad social empresarial, por el bienestar del trabajador, implementan un montón de montones de acciones en este sentido, y bueno, creo que algo está cambiando, ¿no? Se necesita más, pero por lo menos vamos viendo algunas perlitas, ¿no? Que van asomando. Bien. Y por último, y no porque esta último es menos importante, también miramos las relaciones humanas que haya en ese trabajo, ¿no? En base a lo que decíamos, ¿no? En las primeras etapas de este taller, que sean buenas, que el trabajo sea apreciado por los compañeros y por los superiores, que haya un trato cordial y que haya confianza para expresarse. ¿Sí? Esto es fundamental. Muchas veces el trabajo está bien bueno en cuanto a salario y en cuanto a las otras condiciones, pero a veces las relaciones humanas son de terror, dijera un pariente mío. Entonces eso hace que la persona no esté cómoda en ese ámbito y que muchas veces abandone un buen trabajo porque hay situaciones que no están siendo del todo claras a nivel de vínculos, ¿no? Por eso es que tanto se insiste en brindar información justamente para alinear todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, comentarios, vamos a ir cerrando por hoy. Y en la próxima seguimos, porque a continuación viene toda la parte de la documentación que nosotros vamos a armar para presentarnos al trabajo, ¿sí? Ya sea la carta de presentación, el currículum vitae y el pasaje hacia la entrevista laboral, y después seguramente veamos cuestiones de género, ¿tá? Alguna cuestión sobre la perspectiva de género y algún otro temita más que nos dé el tiempo para desarrollar. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, voy a dejar de compartir para verlas un poquito más grande en pantalla. Ahí está. Andrea, así que el lunes Sí, tenemos contigo nuevamente a las 16 horas. déjame chequear, creo que sí. 24 es, ¿verdad? Sí, de 16 a 18, el día lunes. Sí, exactamente. Perfecto. Bárbaro, entonces. Bien, bueno, quedamos por acá entonces y seguimos el día lunes con los temas que les acabo de mencionar. Bueno, les agradezco la participación, la buena onda y el aguante en el curso, y les deseo también un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen descanso entonces. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes.